Y Boré, ¿dónde puede encontrar esa tabla con los números entre masculino y femenino, todos esos detalles? Entre a los grupos abiertos y la solicite. Los administradores con el mayor gusto lo estarán pasando y colocando la tabla. Lo vamos a colocar allí, ellos lo van a disponibilizar. ¿Quién está en las clases? Masterclass con Morel Luis también tiene ese acceso, tiene la clase más, puede hacer preguntas, se imagina, todos los días lunes y los jueves. Las clases son increíbles, nuestros alumnos están leyendo el texto, ya empiezan a leerlo no solo en una traducción y ser más observativos, sino en el idioma hebreo, ya están pronunciando, ya están viendo que la transliteración no está diciendo exactamente lo que está escrito en el hebreo. Y ahora no es solo más cuestión de traducción, es transliteración también. Tiene unas ventajas increíbles. Hable con los administradores, les darán las pautas, todos los procesos y no pierdas esta oportunidad. Es grande, linda y hermosa y esa parte tan bonita de la difusión de la Cábala puedes hacer allí y estar junto y hacer parte de ella. Y una vez más, Rashi en su segunda explicación va a asociar esta palabrita con Hamesh. Hamesh, ¿se acuerda? Le va a citar la parte femenina de la pronunciación. Nel Zohar cita la parte masculina. Hamish aquí es Hamesh. Esos pequeños detalles. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir esta raíz? Una vez más, simples, bien sencillos. Esto quiere decir que solo una quinta parte salió de Mizraim. ¿Qué quiere decir esta raíz? Una vez más, simple y sencillo. Esto quiere decir que solo una quinta parte salió de Mizraim. Entonces, 4/5 partes murieron en Mizraim. ¿Cómo se hace el cálculo para saber? Salieron 600,000 almas. Entonces, solo hay que multiplicar 600,000 por 4, porque de cada estos 600,000, 4 quedaron. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 2,400,000 almas el Eterno eliminó de Israel en Mizraim. Y el ejercicio, vamos a colocar 5 partes, ¿lo estás viendo? Mira, y ese gráfico es similar al que está en Zacarías capítulo 13, versículos del 8 al 9, solo que él trabaja con un círculo que tiene dividido en 3 partes. Y dice que 2 partes son eliminadas y a la última parte que sobró lo somete a un fuego intenso. Y en el final no sobra mucha cosa. Y en este caso hay 5 partes. Solo una parte salió, las otras 4 partes el Eterno las eliminó. Y estás viendo que este numeral Hamesh, Rashi lo va a empezar a conectar con la plaga de la oscuridad. Vaya a la editorial Sigal, hemos visto, ya lo vimos, el tomo 3, la Parashá Beshalach, la página 113. Entonces la pregunta que viene es, ¿cómo logra Rashi llegar a esa conclusión? Y los conecta con la plaga de la oscuridad. Mereles, le va a indicar que esa palabra Hamesh quiere decir que la quinta parte no salió de Mizraim. Ele vai conectar a eliminação dessas 4 partes aqui, dessas 4/5 partes, com a plaga da oscuridade. Então, nesta plaga da oscuridade, o Eterno eliminou, sacou deste mundo, los quitou a 2,400,000 judíos. Se vale el término para que lo asociemos con el Shoah y empecemos a dar un paso adelante y olvidarnos de esta historia. En 3 días el Eterno eliminó 2,400,000. Mira quién lo ha hecho, el Eterno. Y ahora, ¿qué es esto? ¿Esto es injusticia? ¿Qué es? Estás viendo, es Rashi. Rashi está diciendo esto. Más profundamente, ¿qué está indicando Rashi? Que solo uno de cada israelita salieron de Mizraim. Esto por el simple hecho sencillo de que estamos en la Cábala, estamos conectando, ya estoy asegurado mi futuro, mi porvenir. No, Señor. De cada 5, solo uno salió. Solo una quinta parte salieron del Mizraim. El resto murieron durante la plaga de la oscuridad. Ahora, ¿cómo pudo Rashi llegar a esta conclusión y dar semejante explicación que murieron 2,400,000 judíos?
Exactamente en la plaga de la oscuridad. Mira, en cuestión de un lapso de una semana, si queremos redondear de acuerdo a los cálculos de Rashi, en una semana 2.400.000 judíos fueron eliminados en Misraim porque no les daba la sencilla regalada gana de salirse de Misraim. Y es Rashi dando estas pautas. Mira, nunca se olvide, ele armó toda la estructura de la corrección, ele sabía todo. Y tuvo que mezclar tanto para que nadie lograra armar, porque ele no recibió la permisión del Eterno, de la espiritualidad, para publicar abiertamente lo que ele había encontrado. ¿Se imagina esto? El texto sobre la plaga de la oscuridad que está en Shemot 10:21, mira como eu tenho que ir a Arash, eu tenho que continuar ali adentro para entender el raciocínio. El detalle, mira, son dos palabras en el final del versículo 21. En el capítulo 10, la plaga de la oscuridad, versículo 21, las dos últimas palabras, que es Veyamesh Hoshem. Veyamesh y se palpará, ¿no? Se puede tocarla. Y Hoshem es la oscuridad, es una oscuridad que puede ser palpable. Ora, não vamos entrar se palpa ou não se palpa a oscuridade, se ele tem ou não tem densidade. A ideia não é esta. Rashi não trabalha desta forma. Tal como está acá, el texto es ajeno a la lógica de la gramática. ¿Por qué es que el texto es ajeno a la lógica de la gramática? Y estamos aquí con el texto, versículo 21 del capítulo 10, allí está diciendo, texto en hebreo, con transliteración, traducción para que puedas acompañar. Hemos indicado las dos últimas palabras, aquí está, Vayamesh, Hosher, ¿no? Está hablando de se podía palpar, es un verbo va y se palpará, ¿no? O se palpó, eso, porque es un pasado, ¿no? La oscuridad. Y este mismo concepto está aquí arriba. Hosher, y aquí abajo, Hosher es la misma palabra, es la misma oscuridad. Entonces, como está hablando del mismo asunto y es el mismo temática, la segunda vez que aparece la misma palabra tiene que tener artículo. Ele aparece sin el artículo. Y sin el artículo estaría dando a entender que es de otra plaga, de otra oscuridad, de otra cosa bien diferente. No, todo es lo mismo. Esta es la belleza, la sutileza del texto. Y aquí arriba dice, y Hosher, y habrá oscuridad al Eretz Misraim, sobre toda la tierra de Misraim. Vayamesh, y esta oscuridad se podrá palpar, ¿está viendo aquí, Hosher? Y se palpará, esta oscuridad de tendencia es la misma, pero como no tiene el artículo, por eso Rashi dice, mira, tem aquí alguna cosa que no está trabajando bien, le falta algo, de acuerdo a la gramática, le está faltando en ese texto. Para nosotros, esta ideia e esse conceito e este ponto de gramática não faz o mais mínimo sentido, não estamos entendendo nada. ¿Por quê? Porque o idioma não é nosso, a gramática não é nossa, a gramática é diferente da gramática do espanhol. Então nos perdemos no assunto. E quem tem a facilidade da leitura do idioma hebreu, lê esse e vai dizer, não, isso não é assim, isso não se interpreta assim, no Talmud não é assim, de acordo a la halajá, de acordo ao sábio aqui, al sabio allá, y no se disparan y sencillamente no quieren reconocer 2.400.000 que el Eterno les quitó la vida porque no les daba la regalada gana de conectarse con la espiritualidad. No querían bajo ninguna circunstancia salirse de Misraim, porque en palabras más sencillas, todos los negocios, el control de los bancos, de las finanzas, todo de Misraim estaba en manos de los judíos. ¿Se imagina? El Eterno va a congelar todo. No, Señor, aquí el Eterno no va a congelar cosa ninguna. Le vamos a coimear a Faraón para que no deje salir a Misraim, porque para nosotros es un negocio excelente. Hemos hecho todo nuestro comercio y establecido nuestro negocio y ahora viene el Eterno y quiere destruir sencillamente. ¿Tú estás viendo? Esa historia se vuelve a repetir en la actualidad.
Y More, no logro captar, no logro entender. Entonces, señores, bienvenidos a la Cábala. Es así mismo como curten que romper la cabeza. No se le va a dar vuelta esta hoja y pasar esto hasta que se lo haya entendido. Lo tienes que hacer. Para esto está el Salmo 119, versículo 18. Para esto está Hatzot. Levante-se en Hatzot a estudiar. Vaya, empiece a armar. Tienes que entender. Tienes que lograr captar la idea. Si sigue siendo difícil, pida al Eterno que le ayude a corregir la vasija para que los velos vayan siendo retirados y puedas entender. Tienes que quemarte las pestañas. Tienes que hacer este trabajo. Esto nadie lo va a hacer por uno. Y mira, todo eso es la Torah de Rashi. ¿Estás viendo cómo se hace? Hay que armar. Rashi descubrió todas las cosas y esparció en todos los sitios. No nos podemos quedar con un único libro, un único comentario, en un único texto y querer entender una complejidad grande que le ocultó la respuesta en diferentes sitios. Mira que es increíble. Entonces, la forma normal del uso sería usar el artículo antes de Hosher. Estás viendo las dos últimas palabras finales. Vayamesh Hosher. Entonces, debería de estar el artículo, está aquí en color verde, pero ele no está. Entonces, Rashi también da a entender que el objetivo, el detalle, no es corregir el texto de la Torah, no. Pero seguir el concepto del pilpul talmúdico y descubrir por qué es que no se colocó esta hey y también que ese mismo texto, estas tinieblas, esta oscuridad está haciendo referencia a la misma de arriba pero sin la introducción del artículo. ¿Por qué sería de esta forma? Está haciendo Rashi encontró todo. Nosotros no conseguimos armar el concepto. Y es por esto que Rashi da dos explicaciones. La primera, lo que dice la tradición, salieron armados. Y Rashi dice, no vamos a trabajar con eso. Vamos a ir a la segunda, que es Hamesh, que es el numeral 5. Y ahí él empieza y distribuye entre toda su literatura para hacer un gran rompecabezas cómo abrir esta su segunda explicación relacionada al numeral 5. Y mira cómo se hace el raciocinio. Por el hecho de que el concepto oscuridad ya fue mencionado en el mismo texto, ¿se acuerdan? Hemos visto más arriba, él está casi a la mitad del versículo. Ahora, en esta segunda mención que es al final del versículo, el mismo debería de venir acompañado por el artículo. Está haciendo una vez más. Vayamesh, el artículo, y Hoshen. Entonces quedaría y una oscuridad la palpable, ¿no? La oscuridad será palpable porque el artículo tiene que estar ahí, pero no aparece en el texto. El objetivo no es corregir la Torah ni decir que se equivocaron. No se trabaja sobre esa base. La Torah tiene una metáfora, tiene una vestimenta que yo tengo ahora que saber lidiar, desnudar el texto. Y de acuerdo a la gramática y con aquel artículo, este artículo indicaría que la referencia a la oscuridad en el final del versículo sería la misma oscuridad que está en medio del versículo, es exactamente la misma. Luego, ¿cuál es el motivo de estar escrita sin el artículo? ¿Estás viendo? Por eso, la Torah no puede ser leída en su literalidad. Yo tengo que entrar a la Cábala. Entonces, el objetivo es simple y sencillo. Este es el nivel Peshat que trabaja Rashi. Simple y sencillo. Y esto es increíble. Mira cómo trabaja Rashi. Te vas a utilizar valores de gematría, unas cosas increíbles. Al estar escrita sin el artículo, es una referencia directa al concepto Vahamushin, que fue mencionado por Rashi. ¿Se acuerda? Acabamos de ver en Shemot 10:21. En la parte final del texto. Y por eso es que Rashi ele dio esas dos explicaciones para Hamushin. Y Rashi vuelve, ¿está viendo cómo esto funciona? Por eso es que le colocó primero Vahamushin, que es estar armado de acuerdo a la tradición, y ahora le acrescenta el secreto para ver quién se va a dar cuenta, quién va a continuar, quién va a hacer la asociación, que es el numeral 5, que es Hamesh. ¿Está viendo aquí? Hamesh, aún el español da para hacer el juego, entenderla, y él va a trabajar con esto, y él va a entrar a un valor de gematría. Y ahora queda fácil hacer el ejercicio.
Muy fácil. Solo haga una pequeña corrección. Aquí foi colocado vayamos. Não é vayamos, é vayamos. Isso aqui tem uma seré e não essa shuru que está aqui. Ó. Isso. É só corrigirlo ali, estás entendendo? Lo vamos a dejar a propósito ali, el mecanismo. Entonces es bien fácil. Y para hacer el ejercicio, yo voy a necesitar incluir la tercera. Mira, hemos trabajado con las dos últimas, vamos a colocar las tres últimas, que es Mitzrayim ve Yamush Hosher. Exactamente, estamos trabajando con las dos primeras, pero ahora lo vamos a agregar Mitzrayim. Y hemos colocado en amarillo las palabras que van a salir fuera, ¿estás viendo? Amén, Sad, Resh, Yud. De Mitzrayim solo se va a tomar en cuenta la Amén. Y de Hosher va a salir la Shin y la Ja final. Solo va a entrar la Het. Eso es lo que Rashi estaba diciendo. Sabe que vaya con calma, porque la palabra Vahamos, Shin, ella está contenida aquí adentro. ¿Estás viendo? Amén, Vav, Yud, Men, Shin, Het. Si yo tomo estas palabras y las acomodo, la men, la het, o la men, o las dos men aquí, no, esta men es de acá, y esta segunda es de aquí, la shin y la yud formamos la palabra vahamushin. Por eso eso está conectado a la plaga de la oscuridad. Es una belleza. Repase la clase en Hatzot. Salmo 119, versículo 18. Hágalo. Entonces, las letras son exactamente las mismas. Mira, si estuviera escrito con la letra G aquí, este juego no se hace más. Por eso no es problema de falta de ortografía, no. Es de valor de gematría y asociar la palabra, el concepto de Hamushin con la plaga de la oscuridad. Fue ahí donde el Eterno le quitó la vida a 2.400.000 judíos. Y para finalizar, estamos capítulo 10 de Shemot, versículo 21. Estamos hablando de las dos últimas palabras. Ahora vamos a incluir esta tercera. Vamos a hacer las tres últimas. Aquí está el Hosher y aquí está el Hosher. Y vamos a tomar de la palabra Mitzrayim solo la men final. Vamos a tomar toda la Vav, Yud, Men, Shin. Y de la palabra Hoshen, solo la Het, la Shin y la Ja final sale. Y de ahí tenemos esta joya, esta belleza. ¿Estás viendo lo que es Rashi? Es una hermosura. E, senhores, sim que foi gosto incrível a entrar para estudar Rashi. Su nível peixe, ¿estás vendo? Ele distribuiu por todos os sítios e nós não conseguimos darnos conta. Mira, que beleza. Es una hermosura, hay que romper la cabeza, la clase es densa, fue hecha a propósito, exactamente que tienes que levantarte en Hatzot, tienes que pedir al Eterno que le ayude a corregir la vasija y Salmo 119, versículo 18. Y no le vas a dar la vuelta a la hoja hasta que lo entienda, repita 10, 20, 50, 100 veces, haga el gráfico, transcriba la clase, habla el Eterno, no estoy consiguiendo entender. Lo que el Morel dijo, no entendí nada. Hable com o Eterno, porque não vamos a conseguir entrar e continuar, seja em Akadma, seja em Paradigma, se eu empeço a saltar partes que eu não entendo da Torá, que eu não consigo abri-la. ¿Por quê? Porque essas coisas las vamos a necessitar mais adelante. Senhores, um shalom bem grande, a divertir-se, a estudar. Tem todo este final de semana, ¿estás vendo? Esta es la savia que está subindo por el árbol de la festividad. Tú, bicho, esta savia tiene que empezar ese trabajo. Si no, la festividad fue solo comer frutas y dar verajos y pasarla bien y empezar que estamos conectándonos con la espiritualidad. Si yo no entiendo el texto, si yo no comprendo cómo funciona, yo no me estoy conectando con la espiritualidad. Yo sigo siendo una persona religiosa. Un shalom bien grande.